Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén. Que nuestro Padre Celestial, su Hijo Cristo Jesús y el Espíritu Santo les bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos cumplir con su mandato. Gracias por este privilegio que nos da nuestro Padre Celestial, nuestro hermano Vicente y mi hermana Sandrita. Gracias. En esta oportunidad, pues vamos a predicar la palabra del Señor. Me reconcilio con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pidiéndoles perdón a ellos por cada uno de mis fallas, de mis errores que he cometido ante su presencia, y le pido perdón a la amada iglesia si en algo les he ofendido. Padre Celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, solicito con todo mi corazón tu presencia, la presencia de tu Hijo Cristo Jesús y la de tu Espíritu Santo, solicitándote que tomes el control de esta predicación de principio a fin. Intercede, Padre, para que este mensaje toque nuestros corazones y nos permita cada día estar más cerca de ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Padre, le pedimos a nuestro Padre que nos ayude, porque sin la ayuda de nuestro Padre, nosotros no somos nada. Amén. Mire qué bonito es nuestro Padre Celestial. Nosotros preparamos las predicaciones y al final Él toma el control. Amén. Él es el que toma el control y dice qué es lo que se va a decir, porque Él toma el control de la persona que está al frente. Así que yo le pido con todo mi corazón que tome el control de esta predicación y que si es su deseo manifestarse, que se manifieste. En esta oportunidad, en estos media hora que tenemos, vamos a tratar de desarrollar un estudio, a predicar la palabra de Dios y a realizar un estudio que es necesario conocerlo. Amén. Se titula ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en la humanidad? Un tema bien interesante. Nosotros constantemente escuchamos que el amor de Dios es grande, pero en esta oportunidad vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. ¿Para qué? Para conocer mejor a Dios. Entre más lo conocemos, ya sabemos cómo lo vamos a agradar o ya sabemos cómo lo vamos a ofender. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de las características que tiene el amor de Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas y cómo nosotros podemos corresponderle a Él en ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Aleluya. Vamos a decir que en primera instancia yo quería hacerle una pregunta, y es ¿cómo nosotros podríamos definir a Dios con una sola palabra? ¿Cómo lo podemos definir si su palabra es tan grande, tan inmensa? ¿Cómo lo podíamos nosotros definir a Él? Dios de amor. Háganse la pregunta y den una respuesta. Y ya vamos a ver qué es lo que Él nos va a decir. Bueno, a Dios lo podemos definir. Podemos definir su esencia y su naturaleza, que es amor. Amén. Fíjense que vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es el amor? Y vamos a ir poniendo algunos ejemplos para que nosotros entendamos, porque el ser humano así entendemos. La gran mayoría entendemos con ejemplos. Nosotros podemos leer toda la Biblia, pero si no tenemos un ejemplo, no la logramos entender tan fácil. Entonces, por eso vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo es el amor de Dios y cómo es el amor del ser humano.
Entonces, Dios es amor. Él irradia amor. Veamos algunos ejemplos de cómo es el amor de Dios. El ser humano, ¿de qué está hecho? De carne y hueso, sangre. ¿De qué está hecho un vehículo? Materiales, metales. ¿De qué? A Dios no lo podemos comparar de esa manera, pero podemos decir con esos ejemplos, entonces podemos definir cómo es Dios. Dios es amor. Así como nosotros somos de carne, hueso y sangre, Dios no tiene esos elementos. El elemento único de Dios es su divinidad que irradia amor hacia los demás. Partamos de ese punto. Vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a ir a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Aquí nos hablan un poco del amor de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título de este apartado dice: Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice: Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación, que significa sacrificio, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Amén. Tomen asiento, hermano. De lo que hemos leído, quiero hacer referencia a dos puntos trascendentales. El uno está en el 10, en donde nos dice que por el amor que Dios nos sentía a nosotros y nos siente, envió a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros fuésemos salvos. Ahí podemos ir viendo lo grande que es el amor de Dios. Cómo Él sacrificó al ser más cercano, al ser que más amaba y al ser que más ama, por cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿quién hace eso? No cualquier padre hace eso. Difícilmente. Pero Dios lo hizo para que nosotros nos salvásemos. Amén. Y el otro aspecto importante está en el 11. Si Dios nos ama tanto a nosotros, nosotros debemos de corresponder ese amor hacia los demás. Amén. Pero ya vamos a ver a continuación bajo qué contexto debe de ser ese amor.
Vamos a ver a continuación las características que tiene el amor de Dios y lo vamos a ir haciendo una pequeña relación con el amor que siente el ser humano. Vamos a ver qué nos dice Jeremías en su capítulo 31, versículo 3. Nos hace referencia la primera característica del amor de Dios, y es que el amor de Dios es eterno. Miren qué bonita la primera característica del amor de Dios, que es eterno. Dice Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios le dice a Jeremías que lo ha amado eternamente. Pero recordemos que todo mensaje que aparece ahí no es específicamente para la persona, sino que es para toda la humanidad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí? Mi amor es eterno. ¿Cómo será el amor del ser humano? ¿Será eterno para las personas que aman? No es eterno. Las parejas sienten amor uno hacia el otro. Pero ¿qué sucede cuando esa relación se termina? ¿Continuará ese amor? ¿O se buscan a otro o a otra? Entonces vemos que el amor del ser humano es chiquito, es así. No es eterno. En cambio, Dios su amor es eterno. Tanto así que las personas que se alejan de Dios, a pesar de ese insulto, de ese gran error que se está cometiendo alejándose de Dios, Él sigue amando a la persona. Y lo va a seguir amando por el resto de la vida, aunque esté en el infierno, pero lo va a seguir amando, porque es su creación. Esa es una de las características del amor de Dios. Pueden ver la pequeña diferencia que hay entre el amor del ser humano y el amor de Dios, eterno. Vámonos a la segunda característica que tiene el amor de Dios. Es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia ni con el tiempo. El amor de Dios nunca cambia. Él siente amor por alguien y ese amor se mantiene por el tiempo. Hay algunos ejemplos que voy a hacérselos rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero para que lo comprendan. Dios amó y ama al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel y los judíos han sido ordinarios, ellos, a pesar de que Dios los ama y los escogió, ellos se portan mal. Y durante la historia, ellos han sido un pueblo, ambos, que han adorado a otros dioses. Y ese ha sido el error más grande de ellos. Tanto así, que en el año 722 a.C., Israel
fue conquistado por el imperio asirio por llevar a cabo esa actividad. Pero él los sigue amando. A pesar de que les dio ese escarmiento, ellos tienen la promesa de que van a regresar todos a Israel para conformar el pueblo prometido. También a los judíos fueron conquistados por el rey Nabucodonosor. 587 años antes. También los judíos tuvieron ese escarmiento y tuvieron bajo el control de Babilonia por 70 años. Pero él los liberó porque tiene amor grande hacia ellos y ahora ellos es un pueblo que alaban a Dios. Pero que el ejemplo que estamos viendo es cómo Dios mantiene el amor. El amor de Dios es eterno. A pesar de que ellos cometieron esa falta, Él los siguió amando y sigue intercediendo por ellos. Vámonos ahora al libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. No lo vamos a leer, solo ténganlo en mente y ustedes lo leen posteriormente. En este versículo nos está enseñando otras dos características del amor de Dios, que es, por medio del amor, Él perdona. ¿Sí? Y el otro es que Él restaura. En este capítulo que les acabo de mencionar, en el versículo 15 de Lucas, ahí narra lo que es la parábola del hijo pródigo. Yo pregunto a los presentes, ¿quién de los presentes no conoce o no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Levante la mano. ¿Quién no la ha escuchado o no la ha leído? Me alegro, porque eso me acorta el tiempo en la predicación. En esa parábola Jesús enseña cómo es Dios. Porque el Padre, cuando el Hijo se va y pierde todo, se gasta todos los bienes que le dio el Padre, Él regresa humillado ante el Padre. Y el Padre lo recibe con un gran amor. Lo viste, lo calza y hasta hace una fiesta. Entonces, eso mismo sucede con Dios. Porque cuando Cristo narra eso, está hablando de Dios. Aunque Él dice que es otra persona, pero está hablando de Dios, porque Dios es así. Cuando una persona comete un pecado y se aleja de Él, Dios lo sigue amando. Y queda esperando a que la persona reflexione y regrese donde Él. Cuando la persona está fuera de la cobertura de Dios, le pasan muchas cosas. Y entonces Él dice, híjole, ya perdí esto, perdí lo otro, perdí lo otro. Porque los demonios, cuando un hijo de Dios se aleja de Dios, lo atormenta mucho más por todo lo que él hizo o dejó de hacer o dijo. Entonces él pierde todo y él dice, pucha, sí, yo con mi padre lo tenía todo, voy a regresar.
y regresa humillado ante Dios, no importa dónde, sea en la iglesia, a la casa, en el trabajo, él se humilla ante Dios y le dice: Padre, perdóname, aquí estoy nuevamente ante tu presencia. Y Dios, con su gran infinito amor, le perdona, porque esa es una de sus características: perdonar nuestros pecados, aunque nosotros hayamos cometido el peor pecado. Perdona y restaura. Amén. Restaura, ¿qué es? Lo que hizo Aaron con el hijo pródigo. Lo recibe, lo viste, lo calza, porque el Hijo de Dios tiene una característica, y es que anda bien bonito ante su presencia, y anda bien bonito ante la presencia de los espíritus de maldad también. Los espíritus de maldad ven al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, y ven que anda bien bonito, bien bonita, porque Él lo viste elegante. Le coloca su corona, le calza los pies, para que no se vuelva a deslizar. Y aparte de eso, hace fiesta, celebrando que su hijo, que estaba perdido, ha regresado. Solo les voy a invitar que leamos el versículo 32, el 31 y el 32. Miren qué bonito lo que dice. Él entonces le dijo, porque el otro hijo que se quedó con él, le reclamó que por qué al hijo que se había ido a gastarse todo lo que ha dado, lo recibe de esa manera, y a él no le había dado ningún animalito para celebrar con sus amigos. Entonces le contesta eso el padre y le dice, él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto. Significa que estaba fuera de la presencia de Dios y ha revivido. Es decir, que él vuelve a lograr, mediante la reconciliación, el perdón del Padre, y lo restaura a la vida eterna. Se había perdido, se fue a vagar, a gastarse los bienes que el Padre le dio. Y eso mismo hacemos nosotros, nos vamos a gastar lo que nuestro Padre nos ha dado. Se había perdido y es hallado. O sea, se perdió en el mundo, pero nuevamente fue encontrado por Dios y regresado a los hijos de Dios. Entonces la parábola, léanla porque es interesante leerla. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que otra de las características del amor de Dios es perdonar y restaurar. Nosotros, con el gran amor que tenemos, ¿perdonamos a alguien que nos falló? Aleluya. Difícilmente. El ser humano es tan duro de corazón que no perdonamos cuando alguien nos hace algo. Y ahí anda, y andamos viendo cómo nos sacamos esa espinita. Dios no es así. Gloria a Jesús. Veamos la última característica del amor de Dios. Es incondicional. Los invito a que vayan a Romanos capítulo 5, versículo 8. Ahí nos habla Dios que su amor es incondicional cuando nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Él es incondicional. Todos hemos pecado, pero a Dios no le importó por el amor que sentía por cada una de las personas,
y mandó sí a Cristo Jesús a sacrificarse para que nosotros alcanzáramos la salvación. ¿Cuántas personas ofenden a Dios constantemente? Todos lo ofendemos de una manera o de otra. Pero quiero ser específico en el caso de los ateos. Los ateos, ¿cómo ofenden a Dios? Hablan cosas de Él como que Él fuera un monstruo. Así hablan los ateos. Pero a pesar de eso, Dios lo sigue amando. ¿Y en qué lo demuestra Él? Que si un ateo se arrepiente de sus pecados y busca de Dios, Él lo recibe. Entonces el amor de Dios es incondicional. Lo mismo pasa con los impíos, los que conocen de la palabra de Dios, pero no les importa. Ah, sí, ahí está. Dicen que existe. Los judíos también cometieron ese gran error en no aceptar a Cristo como su Salvador. Pero todo aquel judío que se está arrepintiendo está siendo recibido en las manos de Dios por aceptar a su Hijo Cristo Jesús como el único camino para alcanzar la salvación. Pero también los apóstatas, aquel que estuvo un día sentado en una iglesia y por diferentes motivos se retira. No, me voy de regreso al mundo. Entonces, todo ese grupito de gente, a pesar de que ofenden a Dios con haberse retirado de Él, de su presencia, cuando ellos regresan y lo buscan, se arrepienten de sus pecados, Él los acepta y les perdona todos los pecados que hayan cometido. Entonces, el amor de Dios es incondicional, porque su amor no depende de lo que nosotros hagamos ni dejemos de hacer. El amor de Él es constante, fluido y es permanente, independientemente de lo que nosotros hagamos. Esas son las características, y ya solo me quedan como 5 minutitos y tenemos que ir cerrando este tema, pero solo quiero anunciarles que también Dios manifiesta, eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Estas son las características del amor de Dios. Es eterno, inmutable, perdona, restablece nuevamente la relación y es incondicional. Ahora, ¿cómo Dios manifiesta ese amor en la práctica? Es un tema bien interesante que tenemos que conocerlo. Pero solo le vamos a hacer así, rapidito. Mediante la creación, Él nos demuestra que Él nos ama. Porque bien Dios hubiera podido quedarse en su trono, siendo atendido con sus ángeles, y no pensar en darnos una vida a nosotros. Pero imagínense Él, no. Yo no me voy a quedar aquí sentadito, cómodo, sino que voy a darle vida a cada ser humano de la faz de la tierra y les voy a demostrar que los amo. Les voy a dar un sol para que tengan día y noche. Les voy a dar una luna para que en la noche medio vean y no vayan a chocar con el carro cuando van caminando. Les voy a dar agua porque no se me van a morir de sed. Nosotros con un día que no tomemos agua, fracasamos. Imaginen todo lo que Dios pensó en la creación. Les voy a dar de comer, porque no también se me van a morir rapidito. Les voy a dar aves, les voy a dar animales comestibles,
Dígame quién en el día no come un carne de res o carne de pollo o carne de aves. Todos comemos. Entonces Dios en su creación pensó en todo ese montón de detalles para que nosotros tuviéramos una vida placentera, agradable. Nos dio una luna. Dicen que la luna, si no existiera, fuera oscuridad total en la noche. Porque la luna refleja el sol. Por eso es que se ve un poco claro. Dicen que los mares sufrirían problemas. Que la tierra rotaría un poco más rápido si no hubiera luna. Entonces Dios en su creación pensó en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él quiere que nosotros seamos felices estando en este mundo. Pero nosotros somos ingratos y no se lo reconocemos a Dios. Vemos, eso anda todo ahí normal, todos los días sale y todos los días se oculta. Pero no sabemos el sacrificio que está haciendo Cristo para que todas esas cosas se mantengan, porque quien es responsable de que todas las cosas estén en su puesto y funcionen como deben de ser, es su Hijo Cristo Jesús. Y tampoco nosotros se lo agradecemos. Bien, lo vemos también mediante Él nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para subsistir. Y eso lo pueden leer en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte. También Él nos cuida de todo, de accidentes de tránsito, nos cuida de enfermedades, nos cuida del enemigo. Lastimosamente, nosotros no lo vemos. No nos damos cuenta cuando Él nos libra de un accidente de tránsito. Y somos ingratos que en la noche ni siquiera le decimos: Padre, gracias porque me liberaste este día de un accidente, aunque no me di cuenta, pero sé que tu mano me liberó de ese accidente. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Se manifiesta en las iglesias también. Porque en la iglesia nosotros, lastimosamente, el ser humano no tiene la suficiente sabiduría y el entendimiento para entender la palabra de Dios, porque es complicada. ¿Cuántas veces ustedes han leído un capítulo y no lo entienden? Pero en las iglesias, Él prepara a sus predicadores para que les expliquen a ustedes el significado de la palabra. Entonces, Él nos ama y nos enseña su palabra a través de los predicadores. Pero también nos dice: yo les amo y aquí está mi palabra. En ese documento que se llama Sagrada Escritura, Biblia, ahí está todo, búsquenlo. Aquí está, Él nos explica en la Sagrada Escritura todito. Lastimosamente nosotros no nos gusta leer, pues somos un poquito haraganes para leer, y o leemos y no lo entendemos. Pero ahí está la palabra de Dios. Mire, Él habla ahí desde antes de la creación que hizo Él. Nos dice qué hizo para realizar la creación de los cielos y la tierra. Nos dice qué está pasando en la actualidad. Y nos advierte qué va a pasar el día de mañana en los juicios finales. Ahí está todo. Solo está que nosotros lo logremos entender o pongamos atención cuando se nos predica la palabra. Con esto cierro, voy cerrando. Nosotros ya sabemos que el amor de Dios no se puede comparar con el amor del ser humano. Entonces nosotros lo menos que tenemos que hacer es dar a conocer, darle a conocer a Él que también nosotros lo amamos. Eso es lo menos que podemos hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Rapidito. Conociendo y creyéndole que Él nos ama. Él me ama, entonces yo le tengo que dar, así como yo le doy amor a mi pareja, porque mi pareja me ama a mí.
Dios me ama. Yo le tengo que dar amor a Él. Ser obediente. Conocer la palabra y ponerla en práctica. Tenemos que ser obedientes. Adorarle. Lo hacemos antes de la palabra. Le adoramos a Él y con eso Él está contento. Cumpliendo sus mandamientos. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, le estamos diciendo, Padre, yo te amo y por eso voy a cumplir tus mandamientos. Porque así como tú me amas a mí, yo también te amo y te lo voy a demostrar cumpliendo tus mandamientos. Amando al prójimo. Ya eso lo entendemos todos, que tenemos que amar al prójimo. Pero algo importante, eso no se lo mencioné. El amor que nosotros le demos a los prójimos tiene que ser un amor sin egoísmo. ¿Qué me va a dar él? Voy a amarlo, pero él me tiene que dar algo a mí para que yo lo ame. Tiene que ser un amor incondicional. No esperar que él o ella hagan cosas por nosotros, sino que nosotros tenemos que darle a la persona para demostrarle que sí la amamos. Sin límites, tenemos que amarlo sin límites a nuestras parejas. A la persona que nosotros le dediquemos amor, pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que amar al ser humano. Sin límites, sin egoísmos, sin interés, porque así es el amor de Dios. Esa es la pequeña gran diferencia que existe entre el amor de Dios y el amor del ser humano. Tenemos que revertir esa situación. Tenemos que enseñarle a los demás cómo es el amor de Dios. Ya hoy ustedes ya lo conocen. Empiecen a manifestar el amor de Dios como es. Tenemos que estar en comunicación con Dios todos los días. Al nomás despertar, buenos días, papá. Bendito y alabado seas por siempre. Ese es lo primero que nosotros tenemos que hacer al despertar. En conclusión, podemos decir que la naturaleza de Dios es amor. Él irradia amor y todo lo ha creado con amor. Y no importa lo que nosotros hagamos, Él nos va a seguir amando. Amén. Padre Celestial, te doy gracias en esta oportunidad por haberme permitido hablar un poco sobre lo que es las características de tu amor y cómo se manifiesta. Te pido en esta oportunidad que toque los corazones de los presentes y de las personas que van a ver este mensaje en la internet. Toca su mente y su corazón para que el amor que ellos irradien sea semejante al tuyo, Padre. Ayúdanos para cambiar esos malos hábitos que tenemos de amar a las personas y enséñanos a amar tal como tú amas a la humanidad, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Así sea y así será, Padre. Amén.